Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alan Antonio Álvarez Ramos y junto a mi compañero Oscar Alexandro Ponce Muñoz vamos a desarrollar el tema de la emancipación en el derecho internacional privado. De tal forma como se aborda en el capítulo número 4 del libro que trabajamos en clase. Este tema forma parte de los derechos de la personalidad y tiene relevancia jurídica y práctica en casos con elementos internacionales. Diapositiva número 2. Introducción. La emancipación se entiende como un proceso legal mediante el cual un menor de edad adquiere una capacidad jurídica similar a la de un adulto. En el derecho internacional privado, este tema se vincula con el estatuto personal, que es el conjunto de reglas que determinan la ley aplicable al estado civil y la capacidad de una persona. ¿Por qué es importante? Porque cuando una persona menor de edad ya se emancipó en otro país y se traslada a México, puede haber problemas de reconocimiento de su capacidad jurídica. Entonces, entender este concepto no solo desde el derecho interno, sino también como desde una perspectiva internacional, es clave para evitar vacíos legales. Diapositiva número 3. ¿Qué es la emancipación? La emancipación implica una anticipación a la mayoría de edad. Esto significa que el menor emancipado puede ejercer por sí mismo ciertos derechos y asumir obligaciones legales que de manera normal no podría hacer. Por ejemplo, puede firmar contratos, administrar bienes y actuar en procesos legales sin la necesidad de representación por medio de padres o tutores legales. Sin embargo, aunque su capacidad se amplía, no es completamente igual a la de un adulto. Aún pueden existir ciertas restricciones, como se verán en las diapositivas posteriores. Esta figura cobra especial relevancia cuando hablamos de personas en tránsito entre países. Ocurre en familias migrantes o en situaciones internacionales como el matrimonio temprano o la adopción, donde es un poquito más común. La emancipación y estatuto personal. La emancipación está directamente relacionada con el estatuto personal porque afecta la capacidad jurídica de la persona emancipada. Esto tiene efectos como en el ámbito interno, así como también en el internacional. El derecho internacional privado, el estatuto personal, se puede determinar por la nacionalidad o por el domicilio de la persona, dependiendo del sistema jurídico del país. Esto significa que donde vive el menor emancipado se aplicarán las reglas diferentes para determinar si esta emancipación será reconocida o no en el país distinto. Es por eso que en los conflictos de leyes internacionales es necesario identificar de la manera correcta cuál es la ley que se va a encargar de regular el estatuto personal. Diapositiva número 5. Fundamento legal en México. En México, la mayoría de edad se adquiere o una persona es considerada como mayor de edad cuando cumple 18 años de edad. No obstante, el Código Civil prevé una forma anticipada, siendo esta la emancipación. Esto se puede realizar cuando el menor contrae matrimonio o cuando obtiene una autorización judicial, siempre que tenga al menos 16 años. Desde el momento en que ocurre la emancipación, el menor adquiere una capacidad jurídica casi plena. Esto implica que ya no se encuentra bajo la patria potestad de nadie y puede actuar legalmente en su propio nombre. Sin embargo, aunque tenga mayor autonomía, no está exento de las limitaciones que trae su edad. Por ejemplo, no podrá desempeñarse como el tutor de otra persona ni ejercer la patria potestad de otra persona. No podrá tampoco realizar actos jurídicos, especialmente restringidos a mayores de edad. Esta situación, que resulta bastante clara en las regulaciones mexicanas, puede llegar a variar mucho en otros países, como pueden ser Estados Unidos, Argentina, donde la mayoría de edad es hasta los 21 años y no a los 18, como viene siendo aquí en México y lo que nosotros consideramos lo común. Diapositiva número 6. Capacidad del menor emancipado.
Una vez que un menor ha sido emancipado legalmente, puede ejercer ciertos derechos como si fuera un mayor de edad. Entre estos, recalcando lo anterior, puede firmar contratos, puede administrar su patrimonio él mismo y puede comparecer en juicios sin representante legal. Pero como mencionamos, aún no puede haber incapacidades. Por ejemplo, no podrá ser tutor de otra persona, repitiendo, ni disponer libremente de ciertos bienes. Además, dependiendo del estado, puede haber variaciones, sobre todo en los efectos y límites de la emancipación. Esto hace que el conocimiento del derecho y de la ley, del domicilio o nacionalidad de la persona menor emancipada sea indispensable, especialmente cuando existen elementos extranjeros involucrados. Aquí es donde entra el derecho internacional privado y se convierte en una herramienta de resolución para resolver los conflictos y brindar una seguridad jurídica. De modo que entendamos cuál va a ser la edad que se considere mayor y qué atribuciones tiene o no tiene para ejercer estas facultades de autonomía que trae consigo la misma emancipación. Muchas gracias a nuestro compañero Alan, porque en esta primera parte de la presentación nos dio una introducción de lo que es la emancipación, nos dijo conceptos clave e incluso nos dijo algunas características. De igual manera, en esta segunda parte les hablaré de la figura de la emancipación en el derecho internacional privado. Lo haré enfocándome en lo que ocurre cuando un menor emancipado en un país se traslada a otro. Este tema resulta muy importante por el impacto legal que tiene en la capacidad de los menores para ejercer sus derechos y asumir obligaciones. A lo largo de la presentación abordaré conceptos clave, problemáticas reales, un caso práctico y la importancia de una regulación armonizada en este campo. Diapositiva 7. Emancipación con elementos internacionales. Cuando la emancipación se da en un contexto internacional, por ejemplo, si un menor se emancipa en un país y luego se traslada a otro, entra en juego el derecho internacional privado. Este se hará cargo de que se establezca que la ley deba aplicarse en este tipo de casos. La ley aplicable puede ser la del domicilio del menor emancipado, o bien la lex fori, es decir, la ley del país donde se lleva a cabo el juicio o trámite. Por ejemplo, en México se suele aplicar la lex fori. Esta decisión es crucial, porque dependiendo de la ley seleccionada, la condición del emancipado puede ser reconocida o no reconocida, lo que tiene consecuencias directas sobre los derechos del menor. Diapositiva 8. Caso práctico. Menor argentino en México. Consideremos el siguiente ejemplo. Un menor fue emancipado legalmente en Argentina y posteriormente se traslada a México con su familia. Si desea celebrar un contrato en México o actuar legalmente como adulto, ¿se le reconoce esa capacidad? La respuesta es sí. México podría reconocerla, siempre y cuando no se contravenga con alguna norma mexicana de orden público. Esto significa que el menor puede ejercer ciertos derechos en territorio mexicano, con base en su condición jurídica que adquirió en Argentina, pero ese reconocimiento está sujeto a que no viole principios fundamentales del sistema jurídico mexicano. Este ejemplo ilustra lo delicado que puede ser el reconocimiento de la emancipación en contextos internacionales, especialmente cuando los sistemas legales son muy diferentes. Diapositiva 9. Problemáticas y diferencias internacionales. Uno de los principales desafíos del derecho internacional privado en esta materia es la diversidad que existe de las legislaciones nacionales. Por ejemplo, en México la mayoría de edad se establece en 18 años, en Argentina es de 21 años y en Tanzania se puede reconocer la emancipación desde los 16 años. Esas diferencias generan inseguridad jurídica.
Un menor emancipado en Tanzania podría no ser reconocido como tal en México, lo cual impediría actuar legalmente como adulto en nuestro país, a pesar de tener esa condición en su país de origen. Además, la falta de mecanismos uniformes de reconocimiento mutuo de la emancipación puede afectar otros ámbitos, como la celebración de contratos, la sucesión testamentaria o la validez de un matrimonio. Esta fragmentación legal puede poner en riesgo los derechos de los menores y generar obstáculos innecesarios en su vida jurídica. Diapositiva 10. Importancia de la elección del derecho aplicable. En este contexto, es fundamental que los operadores jurídicos determinen con precisión cuál es la ley aplicable a la emancipación. En el derecho internacional privado, esto se relaciona con el llamado estatuto personal, que regula aspectos como la capacidad jurídica. Si se elige incorrectamente la ley aplicable o si hay un conflicto entre legislaciones, el menor emancipado podría quedar en una situación de desprotección jurídica. Por eso, es muy importante que los sistemas legales ofrezcan criterios claros y consistentes para poder resolver estos conflictos normativos. Diapositiva 11. Conclusiones. La emancipación es una figura jurídica que adelanta la capacidad jurídica plena a ciertos menores, permitiéndoles actuar casi como adultos. En el ámbito del derecho internacional privado, cobra especial relevancia porque plantea problemas de reconocimiento legal cuando un menor emancipado cambia de país. Dado que los sistemas jurídicos difieren ampliamente en cuanto a edad, causas y efectos de la emancipación, los profesionales del derecho deben estar capacitados para poder aplicar correctamente el estatuto personal y las normas de conflicto pertinentes. Como hemos visto, la ley aplicable puede ser la del domicilio o la lex fori, lo que implica un reto serio de coordinación legal internacional. Por ello, es fundamental promover la armonización jurídica y el reconocimiento mutuos de actos jurídicos relacionados con la personalidad, especialmente cuando involucran a menores de edad, quienes son sujetos vulnerables que merecen una protección legal, eficaz y sin fronteras. Muchas gracias por escucharnos, espero les haya gustado la presentación y nos vemos hasta la siguiente.